Alguien se pregunta, ¿por qué traicionaron al rey? Estamos hablando del rey más bondadoso y justo que haya podido existir en la historia de la humanidad. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, en su reinado, en su milenio. Porque al final de ese tiempo determinado por Dios, donde Jesús de Nazaret, de una manera como nunca antes ningún rey anterior haya reinado, Él lo hizo equitativamente, le dio todo lo que el ser humano puede desear. Era casi como en los días de Adán y Eva. No había tentación, no había pecado, no había tentación del maligno. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque el maligno y sus emisarios que tientan hoy a los moradores de la tierra, porque dice la misma palabra que la tierra le fue entregada al diablo, el Señor le reprenda, ¿no? Es como lo dice la Escritura. Él es el príncipe de este mundo. Él tienta de muchas maneras, con las riquezas, las vanidades y todo lo que el ser humano puede desear. Pero durante ese reinado con Cristo no iba a ocurrir esto, o no va a ocurrir esto, porque no habrá diablo ni habrá emisarios que puedan tentar. Estarán todos atados en el corazón de la tierra. Parece algo fantástico, pero así lo dice la Escritura. En el corazón de esta tierra, en el corazón de este mismo planeta, hay un lugar temporero reservado para encadenar, para emprisionar a la serpiente antigua y a sus emisarios. Durante el milenio de Cristo no habrá lugar para la tentación. Lo único que existirá es lo mismo que Dios le dio al hombre desde un principio. Le dio el libre albedrío, la libertad para que escogiera, la libertad para que escuchara el consejo de Dios y decidiera por sí mismo si obedecerle o no. Pero esto muestra otro aspecto, ¿no?, de la naturaleza humana. En realidad, el corazón del hombre es engañoso. No hay nadie bueno, dice la misma Escritura. Todo lo que sale del corazón del hombre es engañoso. Entonces, de la única manera que podemos servir a nuestro prójimo y servir a Dios es si le permitimos a Dios que nos enseñe, en cierta manera, la manera en que Él quiere que nos comportamos. Y solamente hay una forma escrita para entender esto. Habría que estar leyendo la palabra de Dios continuamente, o sea, la Biblia, y de ahí encontramos el consejo conforme a como Dios desea que nos comportemos. Y la otra es permitiéndole a Dios, por su propio espíritu, que more en nosotros y nos ayude y nos enseñe a vivir. Entonces entendemos por qué es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder servir a Dios, porque no hay nada garantizado. Mientras estemos en estos cuerpos mortales, ¿no?, estaremos batallando con los deseos de la carne, como seres humanos que somos. El enemigo, en los días de Job, en esa historia extraordinaria, le dice a Dios que el hombre, piel por piel, dará por su propia vida. En otras palabras, que el ser humano ya está contaminado y no hay nada bueno en él, salvo que Dios le permitió a Satanás, el Señor le reprenda, que afligiera la vida de Job, mas no tocara su vida. Y Job resistió y duró hasta el final de esa prueba, de esa batalla, porque él dijo: yo sé que mi Redentor vive y él me sacará de estas. Y Dios lo hizo. La batalla contra Job fue algo temporero. Pero regresando ahora al milenio de Cristo, regresando ahora a la pregunta, ¿por qué traicionaron al rey? ¿No? Pues precisamente porque durante el milenio serán seres humanos que, a menos que ellos durante ese tiempo hubieran aceptado, ¿no?, la vida, digamos, el reinado voluntariamente,
hubieran aceptado esa vida de Jesús de Nazaret que les estaba ofreciendo Él, preparándolos para la eternidad después del milenio, a menos que ellos hubieran aceptado y hubieran nacido de nuevo del agua y del Espíritu. No había manera de que el mismo Espíritu de Dios los pudiera ayudar internamente, porque Dios no obliga a nadie. Pero si tú le permites al Espíritu de Dios que traiga convicción continuamente, Él te redarguye, ¿no? De la manera que tu corazón palpita, ¿no? De esa misma manera el Espíritu Santo está dentro de ti palpitando, ¿no? Los propósitos y la voluntad de Dios, y te recuerda la palabra de Dios, pero tienes que permitirle a Él que Él venga a tu vida y te ayude de esa manera. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Y Dios lo hace, es un milagro, es algo sobrenatural, pero tenemos que reconocer que es un favor inmerecido, no lo producimos nosotros, es por la gracia, por el amor de Dios, que Él nos ayuda de esa manera, pero tenemos que invitarle a que venga a nuestras vidas y nos ayude. Él conoce nuestra humanidad, conoce nuestra debilidad, conoce que estamos expuestos a ese dicho que piel por piel dará el hombre por su vida. No tenemos que llegar a eso, porque verdaderamente Dios nos va a librar antes de que venga esa hora de prueba sobre nuestras vidas, si estamos ligados a Dios, si estamos conectados con Dios continuamente. Él sabe librar a aquellos que le temen, aquellos que honran su nombre. Lo dice la palabra, Dios honra a los que le honran, ¿no? Busca de Dios mientras Dios pueda ser hallado. Entendemos entonces que cuando ocurre esta rebelión al final del milenio de Cristo, no es algo tan difícil de comprender, aunque la pregunta es legítima. ¿Por qué hicieron eso contra el mejor rey, ¿no? Que se le haya podido dar a la humanidad? El mejor rey existente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la naturaleza del ser humano, que no importa, ¿no? A menos que le hayamos permitido al Espíritu de Dios que nos ayude, no se nos va a hacer sumamente difícil, sino imposible, ¿no? Guardar el segundo mandamiento, que en este caso sería el mandamiento más importante, porque el primer mandamiento es: si crees en Dios, ámale con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y entonces podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si podemos llegar hasta ese punto de no hacerle nada a nadie que no desees que te hagan a ti, estamos permitiéndole a Dios que nos ayude entonces a hacer lo que es correcto, conforme a los propósitos de Dios. De alguna manera entonces, cuando este querubín caído es liberado y sale de las prisiones en las que estaba, él puede entonces convencer a una multitud para que se levanten contra aquel que los estuvo bendiciendo por 1000 años, ¿no? De alguna manera algo ocurre en ese corto tiempo que él logra levantar ese numeroso ejército contra Jesús y contra los que estaban en Jerusalén. Así que entendamos que no hay nada garantizado. Si no has venido al conocimiento de la palabra de Dios, si no le has invitado, porque esto es por invitación, si no le pides a Dios que venga a tu vida, que te ayude para que puedas nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no hay nada garantizado. Es necesario arreglar esto antes que nada, lo antes posible, y vas a ver que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo cumple. Tenemos promesas extraordinarias. Él nos dijo: yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Esa es la prueba de la semana 70, de la segunda mitad de esa semana 70. Entonces, aún así podemos entender, cuando llegamos entonces al milenio de Cristo, al final de ese reino, una gran multitud se rebela contra el rey. Entonces,
nos confirma todo esto, que es necesario permitirle a Dios que Él venga a nuestras vidas y nos ayude a vivir hasta que ocurra ese milagro final de los cielos nuevos y la tierra nueva, para que podamos entrar en la eternidad con el Padre. Pero las buenas nuevas son estas, que en el momento que tú le das la oportunidad a Jesús de Nazaret, en el momento que crees y le pides que te ayude, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Y este es el primer paso, algo extraordinario, porque ese nombre no puede ser borrado ya. Ya tienes la entrada garantizada, a menos que tú niegues su nombre, ¿no? Como Él lo ha dicho, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. He ahí el secreto, ¿no? Una vez tu nombre es inscrito en el libro de la vida, entonces guarda esta salvación, ¿no? Con mucho temor y mucho temblor. No, lo has recibido por pura gracia. Nadie, ninguno de nosotros merecíamos esto, ¿no? Cuando pensamos en cómo comportarnos, ¿no?, con nuestro prójimo, tengamos esto en cuenta, que dependemos de Dios aún para no hacerle a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Ten un corazón flexible para ayudar al prójimo. Ten un corazón flexible para amar y no aprovecharte de las circunstancias por lo cual esa persona pueda estar pasando. Vamos a dejarle lugar a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas. Pero le podemos decir a Dios que de esta manera, en todo lo que yo pueda, yo y mi casa te serviremos, Señor. Y así seremos con nuestra familia y así seremos con nuestro prójimo, porque de esa manera Dios puede obrar a través de nosotros. Traicionaron al rey ciertamente. ¿Qué ocurrió? El Padre hizo descender fuego del cielo al final del milenio y los consumió a todos, ¿no? Dios siempre saldrá ganando. Ese es nuestro Dios, porque Él es la verdad y la verdad siempre gana. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.